Para hablar del pasado de Dos Quebradas, habría que primero ubicarnos en la toponimia. ¿Por qué se llama así? Que ha habido confusión respecto a eso y ha habido preguntas, o sea, ha habido inquietud en los planteles educativos. ¿Por qué se llama Dos Quebradas? ¿Por qué no tiene otro nombre? Como tuvieron nombre del santoral católico la mayoría de los municipios fundados en la colonización antioqueña. Antes del poblamiento ya de la montaña, pues se sabe que aquí estuvo ocupado por la gran nación quimbaya, que estaba compuesta por 80 tribus, 80 comunidades, cada una con un cacique, con 5 señores que se distribuían el gobierno federado y un señor principal que estaba en la cúpula de toda esa pirámide. En ese momento fue la llegada del capitán Jorge Robledo con su soldadesca y con algunos ciudadanos que llegaban a poblar, porque que tenían el propósito de fundar, tenían que poblar, dejar una familia, 2 o 5 familias españolas que mantuvieran su presencia en ese sitio. En ese momento a esta población se le llamó Cañas Gordas. Y la caña que nosotros conocemos, que es la caña de azúcar, no era la caña que ellos conocieron, sino la guadua. La guadua se les pareció a ellos a la caña que vieron en Cuba o que conocieron en las Antillas. Entonces esa caña que venía de África, por ser tan similar, distribuida en cañutos, así cilíndrica, espigada, en fin, que tenía esas características tan similares, a ellos les pareció que eran cañas gordas, porque eran cañas, como aparece en una relación que uno de los escribanos le envía al rey, diciéndole que aquí habían encontrado unas cañas tan gordas, como de gordos eran los muslos del soldado más robusto de su majestad. Entonces esas comparaciones son muy curiosas y muy prácticas dentro de la forma de ser de los españoles. Entonces la quebrada Dos Quebradas, pues fue la que le pusieron de Cañas Gordas, y se aparece en los títulos de reparto donde dice de la desembocadura de las Cañas Gordas hacia arriba hasta el camino del cacique de Vía, que es el camino de la popa. Entonces ese fue el primer nombre. Ahora bien, cuando ya nos ubicamos en el sitio de Dos Quebradas, son nombres que los ponen los guaqueros y las personas que empiezan a romper monte, como colonos, ¿sí? O sea, de hacha y machete. Ellos llegan y lo primero que hacen es recorrer los caminos de agua que existían en ese entonces, seguir la ruta de las aguas, y eso es lo que sucede aquí con la quebrada Dos Quebradas. Como encontramos aquí muy cerca, casi al frente del templo de la capilla, está el nacimiento de la quebrada Dos Quebradas, pero no es un nacimiento en un ojo de agua, sino que es el resultado de la confluencia de 2 cuerpos de agua diferentes de distinta dirección, que uno es el cuerpo de agua, el Agua Azul, que tiene un nacimiento en la parte alta de la vereda de Agua Azul, y el otro es la quebrada La Chillona, que tiene un nacimiento cerca del helicoidal, del puente helicoidal. Entonces esos 2 brazos se convierten en brazos de la quebrada, ¿ya? Y tanto Agua Azul como La Chillona, cuando se juntan y forman la quebrada Dos Quebradas, desaparecen. Ya no se llaman ni Agua Azul ni Chillona, y ya nace las 2 quebradas. Es más, por el lado del bosque, la dinámica que cada una de las quebradas trae, la velocidad, el caudal que traen, su naturaleza misma, hace que se separen y vuelvan y se junten. Hay distintos lugares donde hay meandros diferentes que muestran la independencia de los cuerpos de agua. Esa es la explicación, digamos, geográfica o hidrográfica del nombre que tiene Dos Quebradas. Existen otros como 10 o 12 nombres en el país, igual a ese, pero no de un municipio. Hay veredas que se llaman Dos Quebradas porque pasa precisamente un cuerpo de agua con esas características, y hay otros lugares, incluso aquí en Risaralda hay 2 o 3 lugares más, pero municipio solamente es. Mi nombre es Julián Chica Cardona, soy escritor e investigador. La investigación la desarrollo en el campo de la historia regional y también en la tanatología, que es el estudio de la muerte. En el campo de la historia regional, local específicamente, ya están circulando desde el año 2000,
2008 un libro sobre aproximación prehistórica con la nación quimbaya, y en 2015 un libro sobre la historia de la industria en este municipio que tiene ese apelativo de municipio industrial, cuarta ciudad del eje cafetero. En mis desempeños, pues ocupo un espacio en la Junta Directiva de la Academia Caldense de Historia como secretario de la misma, al igual que como miembro de número de la Academia Pereirana de Historia. En el tema de historia del municipio de Dos Quebradas, pues el elemento o el resorte que me motivó a coger esa tarea y a comprometerla como un proyecto de vida fue la inexistencia de unos referentes creíbles que realmente fueran rigurosos con respecto a esclarecer cómo fue la formación de este centro poblado. De Dos Quebradas, pues está muy claro que fue una fracción rural de Santa Rosa de Cabal hasta muy avanzado el siglo XX, y que este sitio aquí, que forma parte del entorno fundacional de la población, que está comprendida entre la Quebrada Los Juncos y la Quebrada La Soledad, vino a tener algún valor, algún reconocimiento del valor del suelo a partir de la construcción de la carretera a Santa Rosa de Cabal. Eso fue en 1926, cuando la Sociedad de Mejoras de Pereira se reunió, que eran ciudadanos pereiranos, se reunieron y vieron que la oportunidad para abrir las fronteras pereiranas, para el comercio y para el intercambio cultural y económico, era necesario construir una vía carreteable, y eso se acometió y en ese año se terminó. La obra estuvo a cargo de un ingeniero que vamos a ver a lo largo de la historia de Dos Quebradas, llamado Giovanni Di Sitti. Era un ingeniero italiano, del cual existe una casa en este momento construida con sus propios diseños italianos en el barrio Los Naranjos, pero que fue posterior a la conformación de este primer centro poblado que se conoce como La Capilla. Ese nombre deriva de la edificación, la primera edificación que se hizo para acceder a la posibilidad de servicios de la Iglesia católica, como la celebración de las misas, las eucaristías, los bautizos, los matrimonios, etc. Pero que eso tardó hasta la segunda mitad del siglo XX vino a ser realmente atendida esa necesidad. Bueno, la ruta colonizadora cubre un mapa, una zona geográfica que empieza desde Marinilla, Antioquia, en el sur de Antioquia, hasta Cartago. Esa ruta la marcó Fermín López Buitrago. Él salió en 1802, salió de Marinilla, era un joven, un arriero, salinero, que tenía un trabajo con la concesión Aranzazu, y participó en la fundación de San José de la Espeleta de Sonsón, o sea, Sonsón, que llama así porque los indios decían son. Y entonces, al participar en esa fundación, aprendió cuáles eran los elementos básicos que se requerían para entrar en una fundación. Al madurar todo ese proceso y él ser uno de los fundadores, porque se avecindó ahí, vivió con su familia, etc., entonces partió con otro grupo de colonizadores a tener su propia fundación y fundó Salamina. Con los hermanos, con los cuñados, todos ellos aparecen en los libros de fundación de Salamina, y para el año de 1825 es de las pocas poblaciones que logran su reconocimiento civil como distrito civil por un decreto firmado por el general Francisco de Paula Santander en 1825. Pero quedó con el problema de que todavía no tenía el reconocimiento del distrito parroquial, porque la parroquia, el párroco era el que manejaba libros. Los otros no tenían esa potestad para certificar que sí pudiera ser reconocido en el mapa de la nación. Entonces él ahí se queda hasta 1837, y por distintas dificultades que tiene con la concesión Aranzazu, él empieza a ser como un objetivo ya de la
de la intriga y la dificultad por parte de las autoridades y por la presión de la concesión Aranzazu. Entonces él parte de ahí al lugar más al sur que pudiera encontrar que estuviera fuera de los linderos de la concesión Aranzazu, y llega a Cartago. Pero Cartago ya era la provincia del Cauca. Ahí lo reciben, lógico, él se avecinda ahí con 9 familias, que todo el clan que se la vea sale con 9 familias, es decir, con todos sus hijos ya casados, cuñados ya casados, 9 familias se avecindan en Cartago. Ahí son recibidos por Antonio de las Prilla, pero con el propósito de seguir buscando montaña, de seguir buscando guaquería y seguir buscando montaña, y encontró un sitio perfecto que es donde fundó el pueblo de Cabal, la aldea de Cabal, lo que ahora llama Santa Rosa de Cabal. Ese proceso fue entre 1842 y 1844, cuando fue reconocido ya el distrito como aldea de Cabal, perteneciente al estado del Cauca, a la provincia del Cauca. Bueno, porque estos grandes departamentos fueron primero provincia, después departamento, después estados soberanos y luego departamentos, ¿sí? Por su conformación geopolítica, ¿sí? Bien, entonces, desde la fundación de Salamina, que fue obra ya directamente de Fermín López, hasta Santa Rosa de Cabal, se crea una zona de colonización en la que surgen alrededor de 6 municipios, ¿sí? Surge en Neira en el 41, que es reconocido en el 42. Le sigue Sargento, o el Sargento, que es Aranzazu, en el 51. Después Manizales, que es en el 49, ¿sí? Luego Filadelfia. Antes de ese que le mencioné, antes de Santa Rosa de Cabal, se había fundado Pácora en el 35. Entonces se completan 6 distritos parroquiales que quedan incluidos dentro de una zona geográfica que fue cobijada con esa idea de Fermín López. Entonces, esa colonización, cuando parte de Salamina y son llamados por Fermín López que lo acompañen a Santa Rosa de Cabal, le abre el espectro a las familias que continúan, porque una familia cada 20 años tiene hijos mayores. Entonces ellos quieren tener también tierra, quieren tener familia, quieren tener su propio rancho, su propio proyecto de vida. Ahí es cuando, con escala en Salamina, partiendo de Salamina, con escala en Santa Rosa de Cabal, se genera un éxodo enorme a ocupar tanto la zona rural o esta fracción rural de Dos Quebradas, con tierras de reparto y tierras adquiridas por compra, por título de compra, y por todo el camino del Alto del Oso, toda la serranía del Oso, que es un camino muy antiguo, un camino indio. Empieza el desplazamiento de colonización de las grandes familias que venían del Retiro, Antioquia, de todas esas poblaciones ya posteriores. Cuando ellos ven que aquí ya hay poblaciones, que hay caminos, que hay desarrollo, que hay economía, que hay cultivos, etc., entonces se inicia la conquista de la montaña del Quindío. De ahí surge la fundación de todos los pueblos del Quindío, y toda esa colonización pasó por Dos Quebradas.